Cuando sea necesario repetir varias veces un conjunto de líneas de código, podemos utilizar las estructuras cíclicas while o for, cada una de ellas con características específicas que nos permitirán abordar el problema y ejecutar el ciclo de forma diferente. Una estructura while nos va a permitir repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición, es decir, mientras la condición tenga el valor true. Y lo vemos aquí. Esta es la condición que se está evaluando para entrar a nuestro ciclo while. Nos está diciendo que mientras i sea menor o igual a 5, si es verdadera la condición, se van a ejecutar las instrucciones del ciclo y la inicializamos en 1. Por lo tanto, esta condición en este momento es verdadera y va a entrar al ciclo mientras se siga ejecutando como tal, como verdadera. Cuando la condición sea falsa, se termina el ciclo y continúa con las siguientes líneas. La sintaxis del bucle while es la siguiente. Vamos a escribir while, posteriormente la condición, dos puntos y de forma indentada lo que va a pertenecer al bucle while, que serían estas dos líneas. Estas dos líneas, al estar con este espacio indentadas, está indicando que pertenecen a while. La siguiente línea que vaya sin esa indentación está indicando que ya no pertenece al bucle while. Entonces, ¿cómo va a estar trabajando? Bueno, tenemos aquí, le indicamos que i, que va a ser una variable de control, vale 1, y decimos mientras i sea menor o igual a 5, se va a imprimir el texto vuelta, la variable de control del while. Incrementamos, esto es muy importante, incrementar esta variable de control, porque aquí estamos utilizando esta variable para dar un número determinado de vueltas. Debemos de incrementarla porque de caso contrario esta condición nunca se va a hacer falsa y por lo tanto pues nunca vamos a salir de nuestro ciclo. Entonces la incrementamos, damos 2 vueltas, 3 vueltas y cuando llegue a 6 se va a salir. Al salir mandamos el mensaje terminó el ciclo. Vamos a ver cómo funciona este ciclo. Lo corremos y tenemos aquí en nuestra terminal 5 vueltas. Vuelta 1, vuelta 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 veces la misma línea y nos está indicando aquí el valor de la variable i. Posteriormente, pues al salir nos indica que terminó el ciclo. De esta manera controlamos que dé 5 vueltas mediante un ciclo while. Una ventaja del bucle while es que el número de iteraciones no está definida antes de empezar el bucle, ya que los datos los puede proporcionar el usuario. En el ejercicio anterior teníamos un número determinado de vueltas que iba a dar el ciclo. Sin embargo, while nos permite establecer un ciclo aún sin saber el número de vueltas que se van a realizar. El usuario puede dar algunas opciones de entrada y nuestro ciclo puede estar en función de la respuesta del usuario o en función de cualquier cosa dentro de nuestro programa. En este caso tenemos este ejemplo donde se le pide al usuario que escriba un número positivo y estamos utilizando un ciclo para repetirle al usuario que coloque un número positivo en caso de que su entrada de dato haya sido negativa. El programa no va a salir y se va a mantener en el ciclo mientras el usuario insista en colocar un número negativo. En el momento en que el usuario coloque un número positivo, se sale del ciclo y manda el mensaje de gracias por su colaboración. Vamos a ejecutarlo y ver cómo funciona. Lo corremos y ahora cuando nos pregunta escribe un número positivo, vamos a colocar el 5. Por lo tanto, inmediatamente
sale del ciclo. Vamos a hacerlo ahora, pero con números negativos. Escribimos el -4 y nos indica ha escrito un número negativo, inténtelo de nuevo. Y nos vuelve a pedir que escribamos un número positivo. Colocamos -7, continuamos en el ciclo, -9, -5, y así podemos estar introduciendo números negativos y el ciclo se va a estar ejecutando. No vamos a salir del ciclo hasta que el usuario coloque un número positivo. Al poner el número positivo se termina el ciclo y termina nuestro programa. Entonces el while nos va a permitir colocar un ciclo aún sin saber de forma anticipada cuántas veces se va a repetir. Esto va a depender de la forma en que lo hayamos programado, ya sea, como veíamos anteriormente, por una respuesta del usuario o por alguna circunstancia que ocurra en nuestro programa que nos permita determinar que termine nuestro ciclo. Tenemos que tener cuidado con los bucles infinitos. Nosotros debemos tener el control siempre de nuestro programa y determinar de alguna manera en qué momento se va a terminar el ciclo. Si cometemos un error y no modificamos nuestra variable de control o la variable de nuestro ciclo nunca llega a ser falsa, se nos va a ciclar nuestro programa y no vamos a poder salir de allí. Si se nos cicla nuestro programa, vamos a poder utilizar las teclas Control C para interrumpirlo y ver dónde está el error, evitar de esta manera que quede ciclado. Aquí está el ejemplo de un programa ciclado en el cual pues coloqué la variable de control i, en el que supuestamente vamos a dar 5 vueltas y se debe de imprimir 5 veces la línea. Sin embargo, no estoy modificando la variable de control i. Estoy utilizando esta variable ciclo únicamente para mostrar cómo se va incrementando dentro del programa ciclado. Pero esta variable ciclo que le estamos mostrando dentro del texto, esta variable ciclo no está controlando nuestro bucle while. Quien lo controla es la i. Y la variable i no está siendo modificada. Por lo tanto, i que comienza en 1 siempre va a valer 1. Y como siempre va a valer 1, siempre va a ser menor que 5. Y nuestro ciclo pues va a quedar dando vueltas de forma indeterminada. Vamos a verlo funcionando. Y aquí podemos ver cómo nuestro programa no termina, siempre se mantiene en la vuelta 1, siempre está diciendo que i vale 1. Lo que está incrementando aquí para poder nosotros hacer una distinción dentro de nuestros textos, lo que está incrementando es el valor de ciclo. Este es el número de vueltas que ha dado, pero al no incrementarse la variable i, nunca va a ser la condición falsa y por lo tanto nuestro ciclo nunca va a salir. Hay que interrumpir entonces con Control C. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar siempre, que nuestros programas queden ciclados. Controlar nuestra variable y hacerla en un momento que sea falsa para que nuestro ciclo pueda terminar y continuar con nuestro programa. Nuestras condiciones pueden ser tan estructuradas como las necesitemos para salir del ciclo. En este caso estamos utilizando dos variables. La variable accidente, que inicia con un valor no, y la variable muebles, que inicia con un valor 1. Las vamos a utilizar para estructurar nuestra condición del ciclo. Vamos a preguntar qué mueble terminaste y si hubo algún accidente. Nuestro ciclo va a terminar de dos posibles maneras. La primera, que no haya ningún accidente, pero que termine 3 muebles. Si ya terminamos 3 muebles, nuestro programa puede terminar. O que haya algún accidente, sea cual sea el número de muebles que se hayan terminado. Si tenemos un mueble pero hubo un accidente, allí termina el programa. 2 muebles con un accidente, allí termina el programa. Entonces, lo que suceda primero, que haya un accidente o que se terminen los 3 muebles. Para eso, abrimos nuestro while, especificamos que accidente sea igual a no y que muebles sea menor o igual a 3
para que salga el programa. Vamos a ejecutarlo. Y nos pregunta ¿qué mueble terminaste? Vamos a indicarle que un ropero. ¿Hubo algún accidente? No. Continúa el ciclo. ¿Qué mueble terminaste? Un comedor. ¿Hubo algún accidente? No. Van 2 vueltas. ¿Qué mueble terminaste? El tocador. ¿Hubo algún accidente? No. Nos dio 3 vueltas, dado que no hubo ningún accidente. Vamos a volver a ejecutarlo, pero en esta ocasión sí vamos a marcar un accidente. Nos pregunta ¿qué mueble terminaste? Pues un ropero. ¿Hubo algún accidente? Sí. En ese momento el programa termina. Entonces, de esta manera estamos controlando nuestro ciclo mediante 2 variables, pueden ser 3, 4 y con los operadores lógicos que necesitemos, con los valores de comparación como los necesitemos. Igual nuestra condición del bucle de nuestro ciclo puede crecer y estructurarse como nosotros la necesitemos para darle solución a nuestro problema. De esta manera trabaja el bucle while. Espero que hayas encontrado información importante para tus proyectos. Si tienes alguna duda, escríbela aquí en los comentarios para darle respuesta. Es todo por el día de hoy. Continuamos en el próximo video.